La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La historia sin fin. Solo aquí, en la Metro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a un nuevo capítulo de La Historia Sin Fin. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y como siempre acá desde la Metro les mando un gran abrazo a todos ustedes amantes de la historia que nos siguen a través de nuestro podcast de La Historia Sin Fin en Spotify, a los que se conectan a través del canal 194 de Zapping, a los que también nos ven a través de nuestros canales de streaming en lametrofm.cl y también en nuestro canal de YouTube La Metro TV, donde esperamos que se hagan miembros o por lo menos se suscriban, por favor. Ahí está toda la programación de la radio y por cierto, si ustedes son más a la antigua y nos están sintonizando a través de las distintas frecuencias de la radio de Arica Punta Arenas, bienvenidos todos ustedes a este que es su programa. Hoy día tengo un programa polémico. Bueno, no sé si polémico, pero hoy día voy a hablarles de la Inquisición. Y ustedes me dirán, ¿qué Inquisición? Porque no hay una sola Inquisición. De hecho, está la Inquisición medieval, está la Inquisición portuguesa, está la Inquisición española. Y les voy a hablar de la Inquisición en América. Y probablemente ustedes me van a decir, pero esa no es la Inquisición española. Pues no sé por qué hable así, pero bueno. Que esa no es la Inquisición española. Sí, más o menos, un poquito. En realidad, la Inquisición en América se comportó de manera bien distinta a la Inquisición en Europa y en España. A pesar de que la Inquisición española en América sigue siendo Inquisición española. Pero en América tuvo un comportamiento un tanto distinto. Y yo sé, y de antemano los quiero sacar de ese error, que probablemente ustedes la imagen de la Inquisición la tienen quemando gente y cosas por el estilo. ¿Ocurrió? Sí. Principalmente en Europa, no en América. Y hubo muy pocos casos, probablemente, ahora que se me apuran, en México y en Perú pueden que hayan habido un par de casos, pero en general en América la Inquisición no era esa institución temible que por lo demás también los británicos, los ingleses, le dieron tan mala fama. De hecho, está el famoso sketch de los Monty Python cuando hablan Nobody expects the Spanish Inquisition y aparecen unos cardenales así, jajaja, somos la Inquisición española. No tiene que ver con eso tampoco. Hay mucha mitología. No vengo a hacer un blanqueamiento de la Inquisición, sino simplemente poner las cosas en su lugar. Y hay que tener cuidado también con la propaganda que inventaron los ingleses durante la Reforma Protestante para hacer ver a la Inquisición española como una institución siniestra, casi como una especie de policía secreta del Reino de España. Así que, no. Ahora, para poder empezar el programa, igual les tengo que hablar un poquito de la Inquisición en Europa y voy a hacer una pequeña introducción. A ver, fundamentalmente la Inquisición americana es una prolongación de la experiencia española, en parte, pero los orígenes remotos de la Inquisición se remontan al siglo XIII, de hecho cuando se crea el Santo Oficio en Europa, y bueno, ahí está la Inquisición italiana y la francesa, la francesa era terrible, la italiana era más laxa, y en ese sentido surgen estas instituciones con una finalidad: perseguir las herejías. Lo que se buscaba en el fondo era la uniformidad del dogma. Y vamos a ver que van a surgir algunos movimientos heréticos, como por ejemplo el de los cátaros o albigenses en el sur de Francia, que en el fondo van a crear esta imagen de que la Inquisición era una especie como de policía de exterminio, ¿no? de todos aquellos que no fueran católicos ortodoxos, ¿no? Ortodoxos me refiero en la ortodoxia del dogma católico. Y en realidad hubo algo de eso, ¿no es cierto?, en Europa. Y en América el asunto fue un tanto distinto, ¿ya? La Inquisición llega a América como una institución mucho más renovada, estrechamente vinculada a la construcción del Estado moderno en España y que contaba con un apoyo fundamental de los reyes católicos, ¿no? De hecho, para 1478 Isabel de Castilla, ¿no?, y Fernando de Aragón obtuvieron autorización de parte del Papa para establecer una Inquisición en España, la Inquisición española. El objetivo inicial, nuevamente, era
vigilar la sinceridad de las conversiones de judíos y musulmanes que vivían en territorio español y que por diversos motivos habían entrado bajo el dominio de la corona castellana, especialmente. Los aragoneses no tanto. Entonces era más como un proyecto personal de la reina Isabel. La idea era buscar la unidad política también a través de la unidad religiosa, y por eso, con el tiempo, el Santo Oficio, ¿no? Amplió sus preocupaciones, no solamente para tratar de encontrar quiénes eran criptomusulmanes o criptojudíos, sino también atacar la blasfemia, la bigamia, las supersticiones, la brujería, proposiciones heréticas, ¿no es cierto?, la lectura de libros prohibidos que también podían ser considerados heréticos, y también la difusión de ideas protestantes. En ese sentido, nuevamente, era un Estado católico defendiendo su catolicismo. En España se va a crear un órgano que es el que dirigía la Inquisición española, que es el Consejo de la Suprema y General Inquisición, que era conocido simplemente como la Suprema. O sea, no más. Y esto organiza un sistema bastante centralizado de tribunales, ¿no? Que por lo demás, déjenme decirles que los tribunales de la Inquisición, cuando uno analiza el procedimiento de la Inquisición, no solamente en el papel, sino cuando se puso en práctica, uno podría decir que daba más garantías procesales que varios tribunales civiles de la época. La Inquisición española era mucho más que un tribunal eclesiástico, era una herramienta de la monarquía para preservar la ortodoxia católica, pero también reforzar el orden político de la corona española en sus dominios, incluido en sus dominios de ultramar, especialmente en América. Ahora, ¿cuál va a ser el papel que va a cumplir la Inquisición durante los primeros años, ¿no es cierto?, de presencia en América, ¿no?, durante la conquista, etc.? Bueno, curiosamente vamos a encontrar que la Inquisición se va a encargar fundamentalmente de dos cosas: evangelizar y vigilancia religiosa. Había una preocupación central de parte de la corona española, que era impedir que algunos conversos sospechosos, fueran musulmanes o judíos, llegaran a América y que quisieran judaizar o islamizar, ¿no es cierto?, estos territorios. También que hubiesen algunos herejes, ¿no es cierto?, protestantes, que intentaran pasar a América. Entonces eso era una de las primeras cortapisas, y la Inquisición era, en el fondo, una de las principales barreras a cruzar si alguien quería pasar de España a América. De hecho, en 1511 el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, ¿no?, ordenó que los obispos americanos actuaran también como inquisidores dentro de sus jurisdicciones. Y esto, durante esta primera etapa, la Inquisición no contaba con tribunales estables, ¿no?, en América, pero tenía una forma más dispersa de control, ejercida por obispos, frailes, así como comisionados de ocasión, etc., pero no con el nivel de centralización que existía en España. Por lo tanto, también había una cuestión media laxa en América, donde la institución funcionaba, pero bueno, funcionaba a la americana, o a la chilena, si ustedes quieren, a medias, ¿no? Pero para 1519, ¿no es cierto?, se designaron los primeros comisionados especiales del Santo Oficio en América. Alonso Manso, obispo de San Juan de Puerto Rico; Pedro de Córdoba, que era un obispo que residía en la isla de la Española, ¿no es cierto?, y que pertenecía a la orden de los dominicos, ¿no?, a la orden de los predicadores. Ambos recibieron atribuciones inquisitoriales en las Indias, ¿no? Eran, eso sí, dos inquisidores para todo el territorio de España en América, que en esa época no era tan grande, era fundamentalmente el Caribe, pero con el tiempo iba a ir creciendo. Ahora, aquí se nota que desde temprano se consideró necesario vigilar la heterodoxia, ¿no es cierto?, en los territorios conquistados, y por lo tanto era necesario tener gente que pusiera en buen carril a aquellos que no lo estaban. Esto es también en parte lo que se llama la conquista espiritual de las Indias, ¿no?, como se le llamó en su época. Habían frailes franciscanos, dominicos, agustinos, mercedarios, ¿no?, eventualmente jesuitas, pero ya hacia mediados del siglo XVI, que emprendieron la evangelización de pueblos indígenas. Y en este contexto, la preocupación principal de la Inquisición era combatir la idolatría. Y por lo tanto, esto llevó a que hubiera una relación bastante compleja entre la Inquisición y los indígenas, que de alguna manera querían... Muchos de ellos se quisieron convertir al cristianismo, al catolicismo, pero de alguna manera mantenían sus antiguas tradiciones locales, ¿no? Y bueno, en el fondo
también entendido que la evangelización implica un proceso de aculturación y transculturación que en el fondo genera estos espacios de sincretismo religioso. Ahora, en el fondo, cada vez que habían causas contra indígenas por idolatría o superstición, estas quedaron generalmente fuera de la jurisdicción del Santo Oficio, sino que eran vistas por otras instancias eclesiásticas que eran mucho menos severas que el Santo Oficio. Por lo tanto, no hubo una persecución a los indígenas por sus creencias heterodoxas, sino más bien que, bueno, lo que se buscaba era mejorar la evangelización. Entonces, ¿contra quién iba el Santo Oficio? Bueno, contra aquellos que eran católicos conversos, pero que, eran heterodoxos, ya sea porque eran herejes, protestantes, o porque habían logrado pasar a América algunos judíos conversos o incluso musulmanes conversos. Ahora, viene la gran preocupación, ¿no es cierto?, que quizá tienen ustedes. ¿Qué pasó con los miles y miles de perseguidos por la Inquisición? Pucha, sorry, pero no existen. No existen. Miren, a ver, solamente para darles alguna bibliografía. Por ejemplo, está René Millar, historiador chileno, fue profesor mío en la universidad, que don René se dedicó a estudiar la Inquisición en Lima, la Inquisición limeña. ¿Cuánta gente fue procesada por la Inquisición? ¿Cuánta gente fue ejecutada por la Inquisición? Hubo gente, sí. Cuando los archivos del Santo Oficio en Lima son bien completos, y en 300 años de dominio español en América deben haber sido unas 1000 personas las que pasaron por los tribunales del Santo Oficio. Saquen la cuenta cuánta gente por año en 300 años. Saquen la cuenta cuánta gente por mes. Pareciera que no es tanta gente cuando uno lo mira en 300 años. ¿Cuánta gente fue ejecutada por el Santo Oficio en Lima? 50 personas, con suerte, en 300 años. Y ojo que eran ejecutados por delitos que hoy día merecerían penas drásticas. Violaciones, homicidios, etcétera, que por algún motivo caían en la jurisdicción del Santo Oficio. En México el asunto fue un poquito distinto. Ahí hubo más persecución y hubo también más ejecuciones. Pero nuevamente en 300 años la cantidad de personas que pasaron por el Santo Oficio son mínimas. En Chile el Santo Oficio debe haber procesado a 300 personas en 300 años. Con condena, que ninguna condena a muerte, hay que decirlo, y con algunas condenas, bueno, quizá la procesada por la Inquisición, que ni siquiera fue procesada por la Inquisición española, en Chile, sino por la Inquisición en España, fue Catalina de los Ríos y Lispberger, y probablemente por causas injustas e infundadas. Pero son poca gente. Entonces viene la gran pregunta de dónde viene este monstruo que tenemos en nuestra mente y que hasta el día de hoy pensamos que Inquisición es sinónimo de persecución siniestra, malvada y opresiva. Bueno, fundamentalmente de la propaganda que hicieron los ingleses y los protestantes en general, porque había que crear un cuco. Es lo mismo que la leyenda negra de la conquista de América, que bueno, tiene su hermana estúpida, que es la leyenda rosa de la conquista de América. O los españoles fueron siniestros o fueron unos santos varones. Ese es el tema. No hay punto medio, ¿no? Y con la Inquisición pasa más o menos lo mismo, ¿no? Se instalaron tribunales del Santo Oficio en Lima, en Ciudad de México, en Cartagena de Indias, que queda hoy día en Colombia. Y en el fondo la Inquisición, las Inquisiciones, ¿no es cierto?, se terminaron transformando en tribunales que muchas veces perseguían causas que por algún motivo caían en su jurisdicción y que tenían que ver con delitos, algunos de ellos brutales, que perseguían a mujeres, en fin. Hubo persecuciones por brujería, indudablemente. Hubo gente quemada en la hoguera, hasta donde tengo entendido y he leído, en toda América en 300 años hubo 14 ejecuciones por la hoguera. Y todas se dieron al inicio de la conquista. Y vinculadas principalmente a personas que eran españoles. ¿Me entienden? Entonces hay que tener cuidado también con ¿cómo decirlo? La propaganda que se ha creado en torno a instituciones como esta. Ahora, mirado desde nuestra perspectiva, donde somos personas secularizadas, vivimos en un ambiente donde consideramos que la libertad de expresión y la libertad de pensamiento y religiosa son sine qua non y fundamentales, indudablemente que este tipo de situaciones nos parecen reprobables.
Pero para la época, buscar uniformidad y unidad nacional precisamente a través de su uniformidad no parecía tan raro, y de hecho no lo era tan raro hasta 170 años atrás, 180 años atrás en Chile y en toda América. Bueno, en el fondo la Inquisición hacia el siglo XVIII, ¿no es cierto?, va a tener algunas reformas. De hecho, producto de las llamadas reformas borbónicas que se instauran a partir de este cambio dinástico que se va a dar en España en el siglo XVIII, hubo una reorganización de la administración imperial y esto pasó también por el Santo Oficio. Siguió existiendo, pero tuvo un cambio radical. La gran preocupación sobre las herejías tradicionales empezó a desaparecer, fundamentalmente cediendo espacio a ideas peligrosas. ¿Qué son esas ideas peligrosas? El republicanismo, el constitucionalismo, el anticlericalismo. En el fondo, buena parte de la literatura revolucionaria que va a insuflar, en el fondo, va a ser combustible de distintas revoluciones, las llamadas revoluciones atlánticas en los Estados Unidos, en Francia, previamente también en Inglaterra, bueno, y en realidad en buena parte de Europa. En el fondo, ¿en qué se va a convertir la Inquisición? En una institución de censura y de control. Fundamentalmente ya no se estaban persiguiendo herejías religiosas, sino, voy a decirlo de esta manera, pero no está bien dicho, pero ustedes me van a entender, herejías políticas o pensamientos peligrosos que pudieran poner en tela de juicio o en peligro la continuidad de la monarquía española. Por eso van a haber prohibición a determinados libros de Rousseau, de Montesquieu, la enciclopedia, etcétera, que se consideraban libros con ideas peligrosas. Pero si ustedes creen que nadie podía leer estos libros, están bien equivocados. Les doy el caso chileno, que es el más criollo, el más... En Chile habían 2 copias de la enciclopedia. Una la tienen hasta el día de hoy los franciscanos, ¿no? Y la otra la tenía un ciudadano de a pie, muy rico por lo demás, que se llama José Antonio de Rojas, ¿no? Tío de Manuel de Salas, por lo demás, connotado prócer de la independencia, pero como es civil nunca hablamos de él, así que bueno, le voy a dedicar un capítulo a Manuel de Salas. La pregunta es cómo José Antonio Rojas consiguió una copia de la enciclopedia. Y no solo de la enciclopedia, tenía libros de Montesquieu, de Rousseau, todos esos libros prohibidos. Porque si bien estaban prohibidos, no estaban tan prohibidos. Uno podía pedirle licencia al Santo Oficio para que a uno lo dejaran leer esos libros, y era muy raro que el Santo Oficio no diera la licencia. ¿Por qué no había entonces más gente leyendo esos libros? ¿Cuánta gente hablaba francés en Chile? Les pregunto yo. Bueno, José Antonio Rojas hablaba francés. Y por eso podía leer los libros de Montesquieu que no estaban traducidos al castellano. Por eso podía leer a Rousseau, que no estaba traducido al castellano. ¿Me entienden? Ese es el tema. ¿Cuánta gente leía los libros, conocía el idioma en el que estaban escritos esos libros? Mínimo. Entonces, por eso la Inquisición también no era tan drástica en negarle la licencia a esta gente, además porque eran muy pocas personas. Ahora, las ideas, como ustedes saben, viajan. Y si bien las primeras traducciones de estos libros al castellano seguían en España, algunas veces se conseguían esas copias de libros y se traían a América, o derechamente las personas decidían leerlos en su idioma original. Muchas veces, y eso pasó en distintas partes de América, próceres de la independencia que no tenían otro idioma que no fuera el castellano, conocían de estos libros fundamentalmente de personas que los habían leído y que les cuentan más o menos así como que les resumían de qué trataba el contrato social de Rousseau, que es un libro bien notable y siniestro. Lo mismo, miren, les doy un dato. En el contrato social se habla mucho de la voluntad general para arriba y para abajo, y uno dice, la voluntad general qué bonito, la mayoría, el 50% más 1. Sí, pero para leer el contrato social hay que leer un libro previo, cortito, que se llama El discurso sobre la política económica, de Rousseau. Y ahí Rousseau dice que la voluntad general es similar o equiparable a Dios y por lo tanto infalible. Y todos aquellos que vayan contra la voluntad general deben ser castigados por el Estado. Les recomiendo la lectura, está en castellano, yo lo he leído, El discurso sobre la política económica. Economía política, perdón. O sea, el discurso sobre la economía política. Y ahí ustedes lo pueden leer, donde ecualiza, o sea, equipara Rousseau la voluntad general a Dios. Y si yo iba contra Dios, o iba contra la voluntad general, era considerado como una especie de herejía política revolucionaria. La defensa descansa, su señoría.
¿Me entienden? Así que, ojo con eso. Bueno, efectivamente, la Inquisición se va a dedicar fundamentalmente a perseguir a las personas que se conseguían estos libros en forma de contrabando. Pero había perdido todos sus dientes. Y de hecho, créanme que la imagen que existe sobre la Inquisición, que eventualmente va a terminar siendo abolida en 1813 por las Cortes de Cádiz, ¿no? Que se restaura en 1814 por Fernando VII y que finalmente termina desapareciendo en América con las independencias. En realidad, esa Inquisición ya no tenía dientes, no era un órgano que realmente estableciese el temor en el corazón de las personas, ¿ya? Por cierto que Napoleón Bonaparte, cuando conquista España, se lleva los archivos de la Inquisición a París. Después, muchos de esos archivos se perdieron porque no había plata para mandarlos de vuelta a España, pero eventualmente terminan siendo repatriados y hoy día ustedes los pueden consultar en España. Pero el tema es que también se creó mucha propaganda en torno a que la Inquisición era siniestra, etc. O sea, como toda institución humana, indudablemente tiene sus hierros y hierros grandes, ¿ya? Hierros con Y, no hierros con H, no hierros. Y por cierto, uno puede cuestionarlo incluso con los criterios del hoy, pero sin salirse del margen histórico para que se convierta en algo anacrónico. Pero sin lugar a dudas es una institución interesante y fascinante que en América por lo menos se dedicó primero a la evangelización y a la persecución de la heterodoxia para conseguir unidad política, y por otro lado después se terminó convirtiendo en una especie como de Consejo Nacional de Calificación Cinematográfica, pero de libros, ¿me entienden? Y eso. Yo sé que quizá más de alguno de ustedes va a estar decepcionado esperando gente quemada en, por montones, y yo criticando eso, pero es que en realidad no ocurrió y hay una buena cantidad de libros que desmienten precisamente esta idea. Son libros escritos en el siglo XX y en el siglo XXI que echan por tierra buena parte de esa mitología creada en el siglo XVI y XVII, y que de hecho los anticlericales del siglo XIX también retomaron y lo convirtieron o maximizaron ese mito. Pero bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, estamos en la hora, pero ¿saben quiénes no son míticos y siempre están con nosotros? Nuestros amigos de Carlos Herrera, porque ustedes lo saben, hablar de acero en Chile es hablar de Carlos Herrera. 3/4 partes de siglo ha estado esta empresa en Chile, proporcionando grandes obras a la industria, a la salmonicultura, a la construcción y también a todos los hogares que buscan calidad y protección. Su nombre al día de hoy sigue siendo sinónimo de confianza, de experiencia y de un compromiso con todos y cada uno de sus clientes. Conozcan su trayectoria, aprendan de su historia y, por cierto, también contraten sus servicios a través de www.carlosherrera.cl, porque Carlos Herrera es la historia del acero en Chile. Y con esa voluntad de acero de nuestros amigos de Carlos Herrera nos vamos, cerramos este programa de la historia sin fin y nos vemos pronto en otro programa, también acá en la Metro. Soy Cristóbal García Budero, les mando un gran abrazo y nos vemos en un próximo capítulo si Dios quiere. Adiós. Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes en La Historia Sin Fin, solo aquí en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.